La reforma del sistema público de pensiones es uno de los principales aspectos que el Gobierno del Estado pretende acometer en este 2021. Entre los objetivos están mantener el poder adquisitivo de las prestaciones o incrementar el periodo de cómputo, permitiendo descartar los peores años de cotización. Por su parte, las asociaciones que defienden las pensiones públicas denuncian la precariedad que sufren los jubilados, la desigualdad en el cobro entre hombres y mujeres o que deben financiarse con fondos de la Seguridad Social. Canarias es una de las regiones con la prestación más baja de España. Pues sobre este asunto vamos a hablar con Carmen Pérez, que es portavoz de la Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Esa plataforma, ¿no? Carmiacu. La Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas en Canarias, sí. Exactamente. Decíamos que son las más bajas las pensiones de toda España, las que hay aquí en Canarias, también acorde con los sueldos que tenemos, ¿no? Una de las más bajas, es decir, por debajo de nosotros pues están zonas como Extremadura, ¿no? Pero sí somos una de las más bajas, fundamentalmente, precisamente porque los salarios también son unos de los más bajos, ¿no? ¿Qué nos caracteriza en Canarias? Pues que fundamentalmente tenemos un modelo productivo donde el paro es estructural. Por lo tanto, la mayoría de las personas se ven sometidas a muchas lagunas en sus cotizaciones o incluso no poder llegar a los 15 años mínimos que te exigen para poder cobrar una pensión. Y de ahí que muchas, sobre todo mujeres, tengan que recurrir a las pensiones no contributivas, ¿no? Esa es una de las principales reivindicaciones, ¿no? El problema con las pensiones no contributivas, ¿no? Que se encargue de abonar ese complemento de las pensiones y las de viudedad. Exacto, nosotras ahora mismo estamos haciendo mucha insistencia, sobre todo porque el efecto de la pandemia en pensionistas ha sido agravar su situación de precariedad y de pobreza. Tenemos que tener en cuenta que las pensiones no contributivas están por debajo, son en este año con la subida ya serían 402 euros y con eso cualquier persona tendría que subsistir de por vida. O sea, no es como en la situación que estás trabajando o que puedes trabajar, que puedes salir o buscar algo que te dé más ingresos. No, en las pensiones eso es de por vida. Tenemos también las pensiones contributivas que están también por debajo del umbral de la pobreza. Muchas son de pensiones de viudedad. No nos olvidemos también de las de orfandad y de las de ayuda familiar, que también están por debajo. Y aunque la media, por ejemplo, en las pensiones de viudedad esté en 702, una cosa así, con la subida, claro, me gustaría hablar de la subida, lo que está claro es que no todas las pensionistas cobran esa cantidad. Tenemos que recordar que las pensiones de viudedad van cobrando desde un 50 a un 60, un poquito más, depende de la situación de cada persona, cobran lo que cobrarían de la pensión de la persona fallecida. Y las pensiones de viudedad son ocupadas mayoritariamente por mujeres, ¿no? Hay que tener en cuenta que la precariedad en las pensiones, la mayoría son mujeres. Claro, me está hablando del famoso 0,25% para revalorizar, digamos, las pensiones. A ese aspecto se quería referir, ¿no? Sí, porque bueno, ayer el Consejo de Ministros ya aprobó, por ejemplo, la subida con respecto al IPC, pero nuestra reivindicación no solo es que suba con respecto al IPC, sino que, por un lado, que las pensiones no contributivas o las más bajas, es decir, las mínimas, suban su cuantía hasta el 60% de la Carta Social Europea, que viene a ser el 60%, perdón, del salario medio, que es lo que recomienda la Carta Social Europea. Pero además pedimos que esa revalorización para no perder poder adquisitivo tiene que ser por ley. No estar año tras año sujeta al gobierno de turno. Y para eso hay que derogar las reformas, las dos reformas, tanto la que hizo el PSOE como la que hizo el PP, laborales y la de pensión que hubo por medio. Porque ese tema del 0,25 de subida en caso se queda abierto en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Sigue vigente y además el IPC no está como única fórmula de revalorización según las recomendaciones del Pacto de Toledo que rechazamos. Claro, hay otro objetivo que es acercarse al salario mínimo interprofesional. Lógicamente, de esa manera
quizás se podría compensar. De hecho, se ha hecho en otros países ya, ¿no? Sí, entendemos que si hablamos de los derechos de las mujeres, tenemos que hablar de todas aquellas violencias que se sufren. Y una de las violencias que se sufre es, primero, cuando estás trabajando, o en toda tu etapa, digamos, laboral, y cuando estamos trabajando no solo nos referimos a trabajos asalariados, nos referimos también a los trabajos que no son asalariados, pero que están recayendo todavía y mayoritariamente sobre las mujeres. Si no tenemos en cuenta esas discriminaciones y aplicamos medidas por iguales a todos, consecuencia, tenemos salarios más bajos, cotizamos menos, tenemos pensiones más bajas. Claro. ¿Cómo arreglar eso? En el mundo laboral habrá que hacer muchísimas cosas, y en el de las pensiones las fórmulas que tenemos son las de las subidas de las mínimas. Luego están las listas de espera también para acceder a esas pensiones contributivas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sistema sería, según ustedes, el apropiado, el adecuado? Las esperas para las pensiones del sistema contributivo son mucho menores, son, digamos, bastante automáticas, menos las de discapacidad. Tienen el problema de que tienen que tener muchas veces el grado de discapacidad, y ahí vamos a las listas de espera para lo que se llama el EGO, ¿no? La evaluación de esa discapacidad. Te puedo decir que pueden estar, para que te den el grado, hasta 4 años, aunque lo normal puede ser de 500, creo que la media en Canarias está en unos 586 días o algo así, ¿no? En esa media. Tienes que esperar para que te den ese grado, para después tener acceso a posibilidad de combinar esa pensión con un trabajo que te permita compensar esa situación, o incluso para otras ayudas para la discapacidad. Y después tenemos los casos de las pensiones no contributivas, y esas, según los datos que hemos comprobado por el mismo gobierno, hay una lista de espera de 2.600 y pico el no contributivo de personas. Esa es la lista que realmente está, digamos, frenando, ¿no? El hecho de que se puedan cobrar. Es una lista que ya digo, con los propios datos del gobierno autónomo, que están en sus páginas, hay unos 2.600 y algo personas en lista de espera. Sin embargo, hay alguna organización sindical que ha denunciado que eso supera o está alrededor de las 7.000 personas. No sabemos exactamente, y nosotros estamos pidiendo una reunión urgente. Bueno, ya la teníamos pedida desde hace más de un año, para tocar el tema de la compensación de las pensiones más bajas por parte del gobierno autónomo, y ahora la reiteramos porque esta situación de esta lista de espera es insostenible. No creemos que sea un problema de falta de dinero, creemos lo que hay es un problema burocrático de gestión, y que eso la gente no puede estar sufriendo las consecuencias, como por ejemplo es de casos como el señor que se ha encadenado ayer, por ejemplo, que lleva 3 meses por un problema burocrático. Los problemas burocráticos sí que hay que empezar a eliminarlos, porque simplificar todo eso, ¿no? Creemos que la informática permite ya cruzar muchísimos datos sin estar continuamente con papeleo en personas que además no tienen acceso muchas veces a los recursos de Internet, ¿no? Una última cosa antes de que se marche. Esto nos va a pasar a todos, porque todos llegamos a la edad de jubilación. ¿Hay implicación del resto de sectores, de gente más joven, que quizá ve todavía el horizonte lejano, pero que al fin y al cabo incluso llegan tan tarde al mercado de trabajo, que su edad de jubilación, su cotización se va a alargar muchísimo más que incluso los pensionistas actuales, ¿no? Sí, hemos tenido que batallar contra una idea que nos han querido imponer de que el sistema era insostenible. Lo hemos conseguido desmontar eso. Hemos conseguido ya, incluso que en el Pacto de Toledo, en las recomendaciones, comiencen diciendo que el sistema sí es sostenible, porque además lo pagamos entre todos. Tú estás cotizando para tener en el futuro. Se ha
intentado dar una idea a las personas jóvenes de que no van a tener. Y además siguen insistiendo, no ya diciendo que es insostenible, sino ampliando la edad de jubilación, por ejemplo, ¿no? Sí, hasta los 67. O ampliando el tiempo de cálculo, ¿no? Entonces, cuando estás trabajando dices, uff, de aquí a que llegue. Simplemente decir otra cosita, cuidado, porque hay muchas personas que no llegan a la edad de jubilación para jubilarse. Son todas las pensiones, tenemos muchos jóvenes pensionistas que por distintas discapacidades, circunstancias, un accidente, lo que sea, puedes estar jubilado. Nosotros decimos a la gente joven que tiene que luchar por sus derechos. Nosotros luchamos para tener hoy una pensión. Recordemos que desde el año 95 están intentando recortárnosla, están quitándonos muchos derechos desde el año 95. Y hay que frenar esa situación. Llamamos a la gente joven a que tiene que involucrarse, porque cuando llegue su edad de jubilación van a estar quizás más cascados y más cascadas que lo que hemos estado nosotros, porque la precariedad es muy fuerte en estos momentos. Por lo tanto, hay que batallar por tener esas pensiones, porque se está cotizando por ellas. Y en concreto nosotros estamos batallando también por las pensiones del futuro. Y creemos que hay una base muy sólida. No hay ningún colectivo social que esté en contra en estos momentos del sistema público de pensiones. Sí. Todos lo defendemos y tiene que seguir siendo público, no dejar manos privadas. Carmen Pérez Núñez, Carmiaco, muchísimas gracias por venir y mucha suerte en su lucha. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.